Mi suegro gana en un mes lo que yo gano en 10 años. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, papá. Las palabras de mi hija Sara resonaron en el comedor. 40 invitados en nuestra cena de acción de gracias. 40 pares de ojos fijos en mí, esperando mi reacción. Su suegro millonario, Steven Chase, solo sonrió. Esa sonrisa arrogante de triunfo me hizo apretar los puños bajo la mesa. Antes de continuar, suscríbete a Historias de Venganza de Williams. Activa la campanita porque publicamos nuevas historias cada día. Deja tu me gusta y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Mi nombre es Andrew Miller. Tengo 62 años. Durante 37 de ellos fui profesor de literatura en una gran universidad de Chicago. No construí un imperio financiero ni aparecí en portadas de revistas de negocios. Mi legado son las mentes que ayudé a formar, los libros que les enseñé a amar y los sacrificios silenciosos que hice por mi única hija. Pero esa noche de noviembre de 2022, en la lujosa casa de Sara en las afueras de Chicago, descubrí que todo mi sacrificio no significaba nada para ella. La cena había comenzado 3 horas antes. Linda, mi esposa desde hacía 60 años, insistió en llevar su famoso pastel de manzana, el mismo que Sara adoraba de niña. Llegamos a las 7 en punto, como siempre. La casa de mi hija era una moderna construcción de 3 pisos, con enormes ventanales que daban a un jardín perfecto. Mark Chase, su marido de 36 años, nos recibió con su habitual apretón de manos firme y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Andrew, Linda, bienvenidos. Pasen, tenemos la casa llena esta noche, dijo, guiándonos al salón principal. Y vaya si la tenía. 40 personas, la familia de Mark, socios de negocios y rostros que nunca había visto. Sara apareció desde la cocina. Se veía elegante con un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi pensión mensual. Me dio un breve abrazo. Esa frialdad que había notado desde hacía 2 años, desde su boda. Papá, mamá, dejen los abrigos arriba. La cena estará lista en 20 minutos. Su tono era cortés pero distante, como si fuéramos simples invitados que estaba obligada a recibir. Linda me apretó la mano al subir las escaleras. Ella también lo sintió, ese cambio sutil e innegable en nuestra hija desde que se casó y entró en el círculo de los Chase. La mesa principal era una obra de arte culinaria, un pavó dorado, guarniciones elaboradas, vinos que probablemente costaban cientos de dólares la botella. Me senté con Linda en un extremo, lejos de los asientos principales donde Sara, Mark y Steven Chase dominaban la conversación. Steven tenía 65 años. Cabello plateado peinado hacia atrás, traje italiano que gritaba dinero y la actitud de quien está acostumbrado a ser el hombre más importante de la sala. Durante la cena, lo escuché hablar de sus últimas adquisiciones inmobiliarias, edificios en el centro de Chicago, complejos turísticos en Florida, proyectos en desarrollo. Hablaba de millones como yo hablaba de libros, con naturalidad. Los invitados lo escuchaban fascinados, riendo de sus anécdotas, adulándolo con comentarios sobre su visión empresarial. Sara lo miraba con admiración. La misma admiración que alguna vez tuvo por mí, cuando le enseñé a leer, cuando la llevaba de la mano a la biblioteca pública los sábados, cuando me quedaba despierto hasta el amanecer ayudándola con proyectos escolares. Ahora esa mirada era para Steven Chase, el magnate que representaba todo lo que yo no era. La bomba cayó durante el postre. Uno de los socios de Mark, llamado Albert, comentó algo sobre educación y éxito financiero. Claro que la educación es importante, dijo, pero al final lo que cuenta es la visión para los negocios. Miren a Steven, no tiene título universitario y miren su imperio. Steven sonrió con falsa modestia. Bueno, Albert, no despreciemos la educación. Tiene su lugar. Aunque, en mi experiencia, la universidad enseña teoría. La vida enseña a ganar dinero. Risas alrededor de la mesa. Sentí la tensión en mis hombros, pero me mantuve callado. Entonces Sara habló. Su voz cortó el aire como un cuchillo. Es verdad.
Mi padre fue profesor universitario toda su vida. Muy respetable, muy noble. Pero la realidad es que mi suegro gana en un mes lo que mi padre ganó en 10 años. Hizo una pausa. Esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre quien entiende el mundo real y quien vive en teorías. El silencio fue absoluto. Linda dejó escapar un pequeño sollozo. 40 pares de ojos se clavaron en mí, algunos con lástima, otros con morbosa curiosidad. Esperaban ver cómo reaccionaba el viejo profesor humillado por su propia hija. Steven ni siquiera tuvo la decencia de fingir incomodidad. Sonreía, complacido. Mark intentó reír, convertir el veneno de Sarah en broma. Cariño, quizá eso fue un poco duro. Pero Sarah lo interrumpió con un gesto de la mano, como espantando una mosca. No, Mark. Es la verdad. Somos adultos, podemos hablar con honestidad. Por primera vez en toda la noche, se volvió hacia mí y me miró directamente. Papá, no te ofendas. Es solo la realidad. Tú elegiste una vida cómoda, estable, mediocre. Steven eligió el riesgo, la ambición, la grandeza. Los resultados hablan por sí solos. Me quedé helado, sintiendo la sangre subir a mi rostro. Linda temblaba a mi lado. Su mano buscó la mía bajo la mesa. Pero antes de poder responder, algo extraño ocurrió en mi mente. No sentí rabia inmediata ni ganas de gritar. Sentí una claridad fría, cristalina, como cuando resuelves un problema complejo y todo encaja. Los recuerdos me inundaron. No los felices, sino los duros. Los que duelen. Los que había guardado por demasiado peso. Septiembre de 2004. Sarah acababa de cumplir 17. Había sido aceptada en una prestigiosa universidad privada con una matrícula de $12,000 al año, sin contar libros ni transporte. Yo ganaba $32,000 anuales como profesor. Linda trabajaba medio tiempo en una biblioteca, ganando 11,000 más. Papá, tengo que ir a esa universidad, me dijo aquella tarde de agosto, con los ojos llenos de esperanza. Es la mejor para mi carrera. Todos los grandes empresarios estudiaron allí. Por favor. Esa noche, Linda y yo nos quedamos despiertos hasta las 4 de la mañana haciendo cálculos en la mesa de nuestra pequeña cocina en un barrio obrero. Papeles llenos de números, sumas, restas, presupuestos al límite. La conclusión era clara. Con nuestros ingresos normales, no podíamos costearlo. Pero había visto esa mirada en los ojos de mi hija, esa hambre de futuro, esa determinación. No podía decirle que no. Al día siguiente empecé a buscar trabajos extra. Conseguí dar tutorías 3 tardes por semana. Luego encontré un puesto como editor de textos por proyecto. Trabajaba de 8 de la mañana a 3 en la universidad, de 4 a 7 daba clases particulares y de 9 de la noche a 1 de la madrugada corregía manuscritos. Los fines de semana enseñaba cursos de preparación de exámenes. Linda también dobló esfuerzos. Empezó a hacer pasteles por encargo, trabajando en nuestra diminuta cocina hasta altas horas. Sus manos, que tanto amaba, estaban cubiertas de pequeñas quemaduras. Vendía sus creaciones a vecinos, oficinas, cafeterías. Cada dólar contaba. Durante 4 años mantuvimos ese ritmo infernal. 4 años sin vacaciones, sin cenas fuera, sin ropa nueva salvo que fuera imprescindible. Nuestro apartamento necesitaba reparaciones urgentes, pero cada dólar disponible iba directo a la educación de Sarah. Recuerdo una noche de diciembre de 2006, en pleno invierno de Chicago. Llegué a casa pasadas las 2 de la madrugada tras corregir un trabajo urgente. Linda dormía en el sofá envuelta en 3 mantas porque no queríamos gastar en calefacción. En la mesa había una nota: Andrew, vendí 20 pasteles hoy. $650. Los ingresé en la cuenta de Sarah para sus libros del próximo semestre. Te amo, L. Me senté a su lado y lloré en silencio. Lloré de agotamiento, de sacrificio, pero también de orgullo. Le estábamos dando a nuestra hija algo que nosotros nunca tuvimos:
la oportunidad de alcanzar su sueño sin límites. Sara se graduó en junio de 2008 con honores. Yo había perdido 8 kilos y tenía una úlcera gástrica por el estrés. Parecía 10 años mayor. Linda sufría de dolor crónico de espalda, pero estábamos allí, en primera fila, viendo cómo recibía su diploma. Nos dio un breve gracias, mamá y papá, antes de irse a celebrar. Nunca le contamos los detalles. Las noches sin cenar, las lágrimas de Linda amasando con dolor, las facturas médicas que ignoramos. Hicimos las cuentas cuando todo terminó. Entre matrícula, materiales, transporte y gastos de vida, invertimos exactamente $200.300 en su educación. $200.300 que representaban noches sin dormir, dolores ignorados y sueños abandonados. Y ahora, sentado en su casa de lujo, escuchándola llamarme fracasado ante 40 personas, esos recuerdos me pesaban como piedras. Me levanté lentamente. El silencio era tan denso que podía oír el reloj de pared. Linda me apretó la mano, sus ojos rogándome que no hiciera una escena. Pero algo había cambiado en mí durante esos 30 segundos de silencio mortal. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta. Siempre llevo documentos conmigo, costumbre de profesor meticuloso. Esa noche, por alguna razón, había guardado algunos específicos. Los saqué despacio, desplegándolos con calma mientras 40 pares de ojos seguían cada movimiento. Sara, dije con voz serena, permíteme corregir algo que acabas de decir. Puse el primer documento sobre la mesa, frente a ella. Este es el recibo de tu primer año en aquella universidad privada de élite, $12.000, fechado en septiembre de 2004. Sara palideció. Papá, eso no es... Espera, la interrumpí suavemente, colocando el segundo papel. Segundo año, 12.500. Tercer año, 13.000. Cuarto año, 13.200. 4 recibos alineados perfectamente. Mark se removió incómodo. Algunos invitados se miraron entre sí. Steven dejó de sonreír. Pero eso no es todo, continué, con la voz más firme. Saqué otro documento, más grueso. Esta es la factura de tu máster en administración, 2 años, 25.000 por año, 50.000 en total, también pagados íntegramente por tu madre y por mí. Linda lloraba en silencio, pero de orgullo. Sumemos, dije mirando a mi hija. Universidad, 50.200, máster, 50.000. Total, $200.300. Pero no he terminado. Coloqué más papeles. Libros, 8.300. El portátil que te compramos, software especializado, 12.000. Transporte, 3.000. Comidas, 14.400. Conferencias, 16.000. Alojamiento, 16.800. Sara ya no intentaba interrumpir. Su rostro estaba sin color. Durante 6 años, tu madre trabajó 16 horas diarias horneando pasteles. Sus manos, cada cicatriz, es una marca del esfuerzo que hicimos. Levanté su mano, mostrando las pequeñas quemaduras. Linda ocultó su rostro en mi hombro. Yo trabajé 3 empleos durante 4 años. Dormía 4 horas por noche. Me enfermé. Pero cada dólar fue para ti. Saqué el último documento, una hoja de cálculo con cada gasto detallado. Monto total invertido en tu educación, Sara, $200.300 exactos. Cada centavo documentado, cada sacrificio registrado. La hoja brilló bajo la luz del candelabro, reflejando años de renuncia, desvelos y amor incondicional. Así que cuando me llamas fracasado, mi voz se volvió dura como el acero. Recuerda que este fracasado invirtió una fortuna para hacer de ti quien eres hoy. Ese fracasado se mató a trabajar para darte oportunidades que él nunca tuvo. Ese fracasado eligió tu futuro por encima de su salud, su comodidad y su bienestar. El silencio era ensordecedor. Sara miraba los papeles. Eran pruebas de un crimen, pruebas de su ingratitud, su crueldad, su ceguera absoluta ante el sacrificio que hizo posible cada uno de sus logros. Steven Chase,
el magnate inmobiliario, el más rico de la sala, ya no sonreía. Miraba sus manos, incapaz de sostener mi mirada. Pero yo no había terminado. Aún tenía otro documento en el bolsillo, uno que había guardado con la vaga esperanza de no tener que usarlo. Ahora, viendo el rostro avergonzado de mi hija, supe que era momento de exponer toda la verdad. «Hay algo más», dije, sacando mi teléfono. Agosto de este año, hace exactamente 3 meses. Deslicé la pantalla hasta encontrar la conversación. Sara me envió un mensaje. Decía, palabra por palabra: «Papá, necesito un favor urgente. Mark tiene una oportunidad de inversión increíble, pero necesitamos $50,000 de inmediato. Es cuestión de días. Te prometo que te lo devolvemos en 2 meses con intereses. Por favor, confía en mí». Levanté la vista del teléfono. Sara había cerrado los ojos. Mark estaba rígido en su silla, la mandíbula apretada. Varios invitados susurraban. Respondí que no tenía esa cantidad en efectivo. Seguí leyendo. Luego me llamaste. ¿Recuerdas? Lloraste. Dijiste que era la oportunidad de la vida de Mark, que si no invertían ese dinero perderían un trato de $1 millón. Me suplicaste que vendiera parte de mis fondos de retiro, que pidiera préstamos si era necesario, que confiara en ti. Linda me apretó el brazo. Sabía lo que venía. Lo discutimos durante semanas. Vendí mis fondos de inversión, dije sin rodeos. 2 décadas de ahorro cuidadoso, fondos para nuestra jubilación, para emergencias médicas, para la vejez que se acerca. $50,000 transferidos a tu cuenta el 20 de agosto de 2022. Puse el teléfono sobre la mesa mostrando la confirmación bancaria. La fecha brillaba en la pantalla. 20 de agosto de 2022. Beneficiaria Sara Miller Chase. Monto $50,000. Prometiste devolverlo en 2 meses, dije mirando directamente a Sara. Eso fue hace 3 semanas. No he recibido ni un centavo, ni siquiera una llamada explicando el retraso. Nada. Mark intentó intervenir. Andrew, el proyecto se complicó, hubo retrasos. Silencio. Lo corté en seco. Aún no hablo contigo. Volví a centrarme en Sara. ¿Sabes qué hice después de transferir ese dinero? Llamé a Julian Chow, mi amigo abogado. Le pedí que investigara discretamente esa oportunidad de $1 millón. El rostro de Mark perdió todo color. Steven se inclinó hacia adelante, de pronto muy interesado. Julian descubrió cosas fascinantes, continué, saboreando por primera vez esa noche el control de la situación. Resulta que Chase Developments, la empresa de tu esposo, tiene deudas de casi 2 millones. Proyectos abandonados en Florida. Inversores demandando por incumplimiento de contrato. 3 demandas pendientes por fraude empresarial. Ahora el pánico era visible en la cara de Mark. Steven se puso de pie y miró a su hijo con mezcla de incredulidad y furia. Los 50,000 que me pediste, le dije a Sara, no eran para una inversión. Eran para pagar abogados, intentar silenciar demandas, tapar agujeros en un barco que se hunde. Y yo, el viejo profesor fracasado, financié el intento desesperado de tu marido por mantener las apariencias. Varios invitados comenzaron a levantarse murmurando excusas, incómodos. Una pareja cerca de la puerta simplemente se fue sin despedirse. «Papá, yo no lo sabía», empezó Sara con la voz temblorosa. «¿No lo sabías?». La interrumpí con una risa amarga. «¿No sabías que tu marido está en la ruina? ¿No sabías que me mentiste sobre el destino del dinero? ¿O simplemente no sabías que nunca pensabas devolverlo?». Steven rodeó la mesa y encaró a Mark. «¿Es cierto? 2 millones en deudas, demandas por fraude». Mark tartamudeó, buscando palabras que no llegaban. Su imperio de mentiras se desmoronaba en tiempo real. «Hay más», dije sacando otro documento. «Hace 2 semanas, el 23 de octubre, Sara vino a visitarnos. ¿Recuerdas esa tarde, cariño?». Miré a Linda,
que asintió entre lágrimas. Nos pidió otros $30,000. Dijo que era para remodelar la cocina de esta casa. Le dije que no teníamos más dinero disponible. Se enfadó. Me acusó de tacaño, de no apoyar a mi propia familia. Sara se tapó el rostro con las manos. Le temblaba el cuerpo. Lo que Sara no sabía, continué implacable, es que Julian había descubierto algo más. El 16 de septiembre, un mes después de recibir mis 50,000, ella y Mark compraron un BMW nuevo. Valor $65,000. Pagaron 40,000 como entrada. ¿De dónde salió ese dinero, Sara? El silencio fue total. Usaste nuestro dinero de retiro, mi voz se quebró por primera vez esa noche, para comprar un coche de lujo. Mientras tu madre y yo comemos lentejas 4 días a la semana para ahorrar, mientras posponemos visitas médicas necesarias porque ya no tenemos ese colchón financiero, mientras vivimos con la ansiedad de no saber cómo enfrentaremos futuras emergencias. Sara lloraba abiertamente. Mark seguía inmóvil, atrapado. Steven miraba a su hijo con puro asco. Y yo, el profesor fracasado, estaba ante 40 testigos, exponiendo la verdad que mi hija intentó enterrar bajo capas de vergüenza y desprecio. Linda y yo salimos de la cena sin probar el postre. Caminamos hasta nuestro modesto sedán del 2010 mientras los invitados restantes nos observaban desde las ventanas iluminadas. Nadie intentó detenernos. Nadie se disculpó. El silencio que dejamos atrás era más pesado que cualquier palabra. En el trayecto a casa no hablamos. Linda miraba por la ventana, secándose las lágrimas de vez en cuando. Yo conducía con las manos firmes en el volante, pero por dentro sentía que algo fundamental se había roto. No era solo la relación con mi hija. Era la imagen que construí durante 34 años. La ilusión de que el sacrificio siempre se valora, que el amor incondicional se devuelve. Llegamos a nuestro apartamento en el barrio obrero pasadas las 11. Subimos las escaleras en silencio. Ese apartamento de 800 pies cuadrados había sido nuestro hogar durante 38 años. Las paredes tenían grietas que nunca reparamos porque el dinero siempre tenía destinos más urgentes. La cocina conservaba los mismos azulejos de 1993. El sofá estaba gastado. Linda preparó té de manzanilla. Nos sentamos en ese sofá viejo y por fin hablamos. Hiciste lo correcto, dijo Linda con voz suave pero firme. Ella necesitaba oír esas verdades. Todos necesitaban oírlas. No me siento satisfecho, admití. Solo vacío, como si hubiera perdido a mi hija para siempre esta noche. Andrew, dijo Linda, tomándome la cara con sus manos curtidas por el trabajo, perdiste a Sara hace mucho. Desde que se casó con Mark y entró en ese mundo de apariencias y dinero, la chica que criamos, la que leía cuentos acurrucada en tu regazo, desapareció. Lo de esta noche solo confirmó lo que ya sabíamos y no queríamos aceptar. Tenía razón. Las señales estaban allí desde hacía años, visitas cada vez más espaciadas, conversaciones superficiales, la forma en que Sara miraba nuestro humilde apartamento con algo parecido a la vergüenza, los cumpleaños olvidados, las promesas rotas. Al día siguiente, 25 de noviembre, hice algo que había pospuesto. Llamé a Julian Chow y le pedí que viniera a casa. Julian tenía 58. Había sido mi alumno 3 décadas atrás. Ahora era uno de los abogados civiles más respetados de Chicago. Llegó a las 10 de la mañana. Andrew, Linda, nos saludó. Completé la investigación que me pidieron y lo que encontré es peor de lo que imaginábamos. Puso varios documentos en la mesa del comedor, escrituras, contratos, formularios oficiales. Empecemos por lo básico, dijo Julian. Chase Developments está técnicamente en quiebra. Mark tiene deudas con 7 bancos distintos. Los proyectos en Florida se abandonaron, dejando a los inversores con pérdidas de 1.800.000. Eso ya lo sabíamos, dije con impaciencia. ¿Qué más? Julian intercambió una mirada con Linda. Encontré algo que involucra directamente sus bienes. El 16 de septiembre,
3 semanas después de que usted transfiriera los 50.000 a Sara, ella fue a una sucursal de Bank of America en el centro. Solicitó un préstamo de $120.000. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?, preguntó Linda, aunque la voz le temblaba. Usó este apartamento como garantía, respondió Julian, colocando un documento frente a nosotros. Era la solicitud del préstamo. En la sección de colateral, claramente figuraba nuestra dirección. La habitación comenzó a dar vueltas. Linda se llevó la mano al pecho, buscando aire. Eso es imposible, alcancé a decir. Este apartamento está a nuestro nombre. No puede usarlo como garantía sin nuestra autorización. Julian asintió con gravedad. Exacto. Por eso lo que hizo es falsificación documental, un delito grave. Sara presentó documentos falsificados donde ustedes supuestamente autorizaban el uso de la propiedad como garantía. Hay firmas que imitan las suyas. Sellos notariales falsos, toda una estructura criminal. Dios mío, susurró Linda. Nuestra propia hija. El banco aprobó el préstamo, continuó Julian. Sara recibió 120.000 el 22 de septiembre. De eso, 40.000 se usaron para el BMW. El resto cubrió deudas urgentes de Mark. Sentí náuseas. Mi hija había cometido fraude, arriesgando el único hogar que teníamos. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté. Si Sara no paga ese préstamo, y parece que no puede, el banco ejecutará la garantía. Embargarán y subastarán este apartamento para recuperar su dinero. Linda rompió a llorar. 38 años en ese hogar, y nuestra hija lo había puesto en riesgo de dejarnos en la calle en la vejez. Hay más, añadió Julian con gesto aún más sombrío. Sara también solicitó otro préstamo personal de 30.000 en Wells Fargo usando documentos falsos que decían que ustedes serían cotitulares. Ese banco está verificando y pronto descubrirá el fraude. Me puse de pie, incapaz de seguir sentado. Fui a la ventana. ¿Cuáles son nuestras opciones?, pregunté. Julian abrió otra carpeta. Opción 1. Presentar una denuncia penal por falsificación y fraude. Es la vía legal correcta. Sara enfrentaría cargos penales, posiblemente de 2 a 6 años. Los préstamos se anularían y su apartamento quedaría protegido. ¿Y la opción 2? preguntó Linda. Intentar resolverlo en privado. Enfrentar a Sara. Exigir que encuentre la forma de pagar a los bancos, pero es arriesgado. Si los bancos descubren el fraude primero, presentarán cargos ellos mismos y Sara afrontará delitos aún más graves. Miré a Linda. Leí cada emoción en su rostro. Dolor, traición, pero también determinación. Asintió levemente. Sabía lo que teníamos que hacer. Presenta la denuncia, le dije a Julian. Hoy, si es posible. Andrew, dijo Julian cerrando las carpetas, entiendo tu furia, pero piensa en las consecuencias. Es tu hija. Una condena penal destruirá su vida. Ella la destruyó cuando decidió delinquir, respondí con dureza. Y casi destruye la nuestra. No permitiré que Linda y yo perdamos nuestro hogar porque Sara eligió vivir por encima de sus posibilidades y casarse con un estafador. Julian guardó silencio y luego asintió. Redactaré la denuncia esta tarde. Necesito que vayan a mi despacho mañana a firmarla. Tras la salida de Julian, nos quedamos en ese apartamento que de pronto se sentía frágil. Esa tarde sonó el teléfono. Un número desconocido. Andrew Miller. La voz era masculina, profesional. Sí, ¿quién habla? Me llamo Jack Price. Soy investigador privado. Tengo información sobre Mark Chase que podría interesarle. Se me aceleró el pulso. Continúe. Llevo 3 meses investigando al señor Chase. Mi cliente es uno de los inversores estafados en el proyecto de Florida. Descubrí que el historial de Mark es mucho más oscuro. ¿Qué quiere decir? Antes de conocer a su hija, Mark estuvo casado. Su primera esposa, Nicole Price,
Lo denunció por abuso psicológico y robo de fondos compartidos. El caso se resolvió extrajudicialmente con un acuerdo de confidencialidad que Mark pagó con el dinero de su padre. Sentí que el suelo cedía. ¿Estás seguro? Completamente. Tengo copias, pero hay más. Mark tiene antecedentes de 2 empresas previas que quebraron. ¿Por qué me lo cuenta? Porque mi cliente cree que ustedes también son víctimas. Y porque tengo pruebas de que Steven Chase ha estado encubriendo los fracasos de su hijo durante años. El imperio de Mark es una fachada sostenida por el dinero de su padre. Esa noche revisé cada página que envió Jack. Demandas, contratos rotos, pagos secretos. El hombre con el que Sara se casó era un mentiroso profesional, un estafador en serie, y lo más doloroso, Sara tenía que saberlo. Eligió convertirse en su cómplice. El 27 de noviembre, 2 días después de la desastrosa cena, Steven Chase me llamó. Su voz sonaba cansada. Andrew, necesito hablar contigo en privado. Quedamos en una cafetería neutral cerca de Lincoln Park. Se sentó frente a mí. Investigué lo que dijiste en la cena. Cada palabra era cierta, ¿no es así? Todas, confirmé. Steven suspiró. Yo no sabía nada de las deudas reales de Mark. Me mostró balances falsos. Yo solo tapaba agujeros. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Vienes a pedirme que retire la denuncia que presenté ayer por la falsificación? Steven alzó la vista de golpe. ¿Presentaste una denuncia? Por supuesto. Tu nuera puso mi apartamento como garantía de préstamos fraudulentos. No permitiré que Linda y yo perdamos nuestra casa por los delitos de tu hijo y de mi hija. Por primera vez, vi respeto genuino en los ojos de Steven. Hiciste lo correcto. Esta mañana corté a Mark. Le dije que se hundiera o nadara. No recibirá ni $1 más de mí. Demasiado tarde, respondí con amargura. El daño ya está hecho. Steven asintió. Lo sé, y lamento profundamente haber contribuido a crear este monstruo. Mientras tú sacrificabas tu salud para educar a Sara, yo arruiné a mi hijo con excesos. Nos quedamos en silencio. 2 padres de extremos económicos opuestos, enfrentando el fracaso de nuestros hijos. Sara apareció en nuestra puerta la mañana del 2 de diciembre. Golpeó hasta que Linda abrió. Irrumpió como un huracán. Pelo desordenado, sin maquillaje, ropa arrugada. Papá, tienes que retirar los cargos, dijo sin saludar. Me van a arrestar. Los abogados del banco me notificaron ayer. Dijeron que si no devuelvo los 120.000 en 10 días presentarán cargos adicionales. Me senté en el sofá sin moverme. Buenos días, Sara, dije con frialdad. ¡Qué sorpresa! No tengo tiempo para formalidades, chasqueó. Necesito que hables con tu abogado. Dile que fue un malentendido, que me diste autorización verbal. ¿Quieres que cometa perjurio? Pregunté, con la voz peligrosamente calmada. ¿Que me convierta en cómplice de tu fraude mintiendo bajo juramento? Sara se dejó caer en el sillón. No sabes lo que está pasando. Mark desapareció. No ha vuelto a casa en 3 días. Su padre lo cortó. Los acreedores llaman sin parar. Ayer vinieron 2 hombres amenazando con embargar nuestros muebles. Tu mundo de fantasía se derrumbó, observé sin compasión. Bienvenida a la realidad en la que vivimos los demás. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Gritó con los ojos rojos e hinchados. Soy tu hija. Se supone que debes protegerme. Linda por fin habló, con la voz temblando de rabia. Te ayudamos durante 34 años, Sara. Te dimos todo. Trabajamos hasta destrozar nuestra salud. Sacrificamos nuestros sueños, nuestro bienestar, nuestro futuro. Y nos pagaste llamando fracasado a tu padre. Nos pagaste robándonos la casa para financiar una vida falsa. No quería hacerlo, sollozó Sara. Mark me presionó. Dijo que era temporal. Confié en él. Igual que nosotros confiamos en ti, dije poniéndome de pie.
Y mírate ahora, llorando, suplicando, buscando que te rescatemos de una situación que creaste con mentiras y fraude. Fui a mi habitación y volví con una carpeta marrón. Esto, señalé el primer documento, es mi testamento actualizado firmado hace 2 días. Ha sido eliminada como beneficiaria de todos mis bienes. Mi parte de este apartamento, mis ahorros restantes, todo irá a una fundación educativa que estoy creando. Sara palideció. No puedes hacer eso. Ya está hecho. Fundación Miller Ruiz. Otorgará becas a hijos de profesores. Ese será mi verdadero legado. No una hija desagradecida, sino cientos de jóvenes que valorarán la oportunidad. Este segundo documento, continué, es el cambio de mi seguro de vida. Linda es ahora la única beneficiaria. Cuando ella falte, también irá a la fundación. No heredarás absolutamente nada de nosotros, Sara. Se incorporó tambaleante. Me estás castigando por un error, por confiar en la persona equivocada. No, la corregí con dureza. Te estoy responsabilizando por decisiones conscientes. Sabías que Mark era un estafador. Su primer matrimonio terminó en demandas por abuso y fraude. Elegiste ignorarlo cegada por su apellido y su aparente dinero. Tenía 26 cuando lo conocí, se defendió débilmente. Tenías 28 cuando te casaste, interrumpió Linda. Suficiente edad para investigar. Y tenías 34 cuando falsificaste nuestras firmas para robarnos el apartamento. Eso no es juventud. Es criminalidad deliberada. Sara intentó acercarse, pero me aparté. Algo en ese gesto la quebró. Cayó de rodillas sobre nuestra alfombra gastada, la misma en la que jugaba de niña. Por favor, suplicó. Si me condenan iré a prisión. Mi vida quedará arruinada para siempre. Me arrodillé frente a ella obligándola a mirarme. Tu vida ya está arruinada, Sara. La arruinaste cuando elegiste valores materiales sobre la integridad. La cárcel es solo la consecuencia legal. La verdadera consecuencia es que perdiste a tus padres para siempre. No digas eso, imploró, agarrando mi camisa. Podemos superar esto. Puedo cambiar. Buscaré un trabajo honesto. Dame una oportunidad. Aparté suavemente sus manos y me levanté. Tuviste 34 años de oportunidades. Desperdiciaste cada una. No habrá más. Linda abrió la puerta del apartamento. El mensaje era claro. Sara se puso en pie lentamente. Si no retiras los cargos, dijo con la voz rota, nos veremos en el juzgado y diré mi versión. Diré que sabías del préstamo, que me diste permiso verbal. Adelante, respondí con calma. Miente bajo juramento. Súmale perjurio a tus cargos. Húndete más. Julian tiene documentos bancarios con fechas, peritaje grafológico y testimonio del notario. Tu mentira solo empeorará tu situación legal. Sara caminó hasta la puerta. Se detuvo en el umbral. Algún día se arrepentirán. Cuando estén viejos y enfermos, solos, recordarán este momento. Entonces Linda habló con una firmeza que no le escuchaba hacía años. Tenemos 60 años, Sara. Ya somos mayores. Preferimos pasar los años que nos quedan solos, pero con dignidad, antes que acompañados por quien nos desprecia y nos roba. Vete ahora y no vuelvas, a menos que sea para asumir plenamente tus actos sin excusas. Sara se fue. La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un trueno. Linda y yo nos quedamos inmóviles mucho tiempo. Los meses siguientes pasaron entre fechas de juicio y reuniones con Julian. Por fin, el 15 de mayo de 2023, comenzó el juicio. La sala estaba fría. Linda y yo nos sentamos en primera fila. A las 10 de la mañana, entró Sara. Me miró. No había súplica en sus ojos, ni lágrimas, solo una dureza nueva. Entró el juez Raymond Carter. Expresión severa, fama de justo pero implacable con el fraude. Se leyeron los cargos. Falsificación de documentos públicos, fraude agravado,
Apropiación indebida. La fiscal, Melinda Lawson, presentó las pruebas, los documentos bancarios, el análisis caligráfico. La acusada, dijo la fiscal, no actuó por desesperación. Los registros telefónicos muestran que llamó a varios bancos comparando condiciones. Eso demuestra premeditación y planificación deliberada. Sabía exactamente lo que hacía. El abogado de Sarah, Frank Barnes, intentó una defensa basada en coacción. Mi clienta fue víctima de manipulación psicológica por parte de su esposo, Mark Chase. Actuó bajo presión. La fiscal demolió ese argumento. Si la señora Chase estaba siendo coaccionada, ¿por qué no acudió a las autoridades? ¿Por qué no buscó ayuda en sus padres, las mismas personas cuyo inmueble estaba poniendo en riesgo? Los mensajes de texto muestran complicidad activa. En uno escribió: aprobación de Bank of America, 120.000. A celebrarlo esta noche. Esas no son palabras de una víctima coaccionada. Me llamaron a declarar. Juré decir la verdad. Las preguntas de la fiscal fueron directas. ¿Autoricé el préstamo? No. ¿Tenía conocimiento previo? No. ¿Eran mis firmas? No. Barnes, en el contrainterrogatorio. ¿No es cierto que su relación con su hija era tensa? Admití que se había enfriado, pero eso no justifica el fraude. ¿No es posible que usted mencionara que podría usar la propiedad si necesitaba ayuda? Nunca, dije con firmeza. Ese apartamento es el único bien de mi esposa y mío. Jamás, bajo ninguna circunstancia, lo habríamos ofrecido como garantía. Linda declaró después de mí. La voz le temblaba, pero habló de los años de sacrificio y de la traición. Luego subió Sarah al estrado. Contó una historia en la que era víctima. Amaba a mi esposo, dijo. Confié ciegamente cuando me dijo que necesitábamos esos préstamos. Solo quería ayudar. No pensaba, no estaba considerando que cometía un delito. La fiscal la destrozó. Señora Chase, usted tiene un máster en administración de una institución prestigiosa. ¿Me dice que no entendía que falsificar documentos bancarios es un delito grave? Sarah vaciló. Mark me aseguró que era solo una formalidad temporal. ¿Una formalidad? Alzó la voz la fiscal. Falsificar las firmas de sus padres, presentar documentación fraudulenta, arriesgar el hogar de quienes lo dieron todo por usted, ¿eso era una formalidad? No quería hacerles daño, susurró Sarah. Pero lo hizo. Y cuando su padre descubrió el fraude, usted amenazó con mentir bajo juramento. Tenemos registro de esa conversación. ¿Eso también era parte de su papel de víctima? Sarah no respondió. Bajó la mirada, derrotada. El juicio duró 3 días. Incluso presentaron declaraciones grabadas de Mark. La policía lo había encontrado escondido en Las Vegas. Mark se quebró por completo. Confirmó que Sarah sabía exactamente lo que hacía, que fue una idea compartida, que lo planearon juntos. El 30 de mayo, el juez dictó el veredicto. Este tribunal declara a Sarah Miller Chase culpable de falsificación de documentos públicos, fraude agravado y apropiación indebida. La condena es de 4 años de prisión y la obligación de restituir la suma total de $150.000. Sarah se desplomó en su silla. Linda y yo salimos del juzgado en silencio. Ganamos legalmente, pero la victoria sabía a ceniza. Las semanas siguientes la vida continuó. Sarah fue trasladada a la penitenciaría estatal para empezar su condena. Mark recibió 6 años. Stephen Chase desapareció de la vida pública, avergonzado por el escándalo. Linda y yo tomamos una decisión. Una noche de junio, me tomó la mano. Tenemos que irnos. Andrew, este apartamento está lleno de fantasmas. Cada rincón me recuerda a la niña que fue Sarah. No puedo seguir viviendo con esos recuerdos dolorosos. Tenía razón. En julio pusimos el apartamento a la venta. Encontramos comprador en 3 semanas, una pareja joven con un bebé. Lo vendimos por $185.000.
Con ese dinero, más nuestros ahorros, teníamos suficiente para empezar de nuevo. Queríamos alejarnos de Chicago. Savannah, en Georgia, nos llamó. Linda había nacido allí. Aún tenía primos lejanos en la zona. Siempre soñó con volver. Encontramos un condominio de 700 pies cuadrados en un barrio histórico y vibrante. Costó $120,000. Lo compramos al contado. La mudanza fue extrañamente liberadora. Empaquetar 38 años de vida nos obligó a enfrentar cada objeto. Donamos muebles, ropa, libros. Solo guardamos lo esencial. Las fotografías de Sara fueron lo más difícil. Linda pasó una tarde mirándolas, llorando en silencio. Sara bebé. Sara en su graduación. ¿Las guardamos o las tiramos? Preguntó. Lo pensé bien. Guárdalas. No por ella. Por nosotros. Son prueba de que fuimos buenos padres, de que amamos sin condiciones. Su fracaso no borra los años en que hicimos todo bien. Guardamos las fotos en una caja sellada al fondo de un armario del nuevo condominio. Nos instalamos en Savannah en septiembre de 2023. Nuestro vecindario era vibrante, multicultural. Nadie conocía nuestra historia. Nadie nos miraba con lástima. Éramos simplemente Andrew y Linda. Linda encontró un club de lectura en la biblioteca. Yo me uní a un grupo de voluntariado dando inglés a inmigrantes 2 veces por semana. Usamos el dinero restante para algo que nunca nos permitimos: viajar. En octubre fuimos a Portugal. En noviembre visitamos París. En diciembre exploramos Andalucía. Cada viaje fue un acto de recuperación, recuperar el tiempo que habíamos sacrificado. Sara intentó contactarnos desde prisión. Llegaron cartas. Las primeras 4 las quemé sin abrir. Linda me rogó que leyera la quinta. La abrí una tarde de enero de 2024. Sara escribió sobre arrepentimiento, terapia, entender cómo sus decisiones lo destruyeron todo. Rogó perdón. ¿Qué hacemos?, preguntó Linda. Doblé la carta. Nada. Dejemos que cumpla su condena. Que viva las consecuencias completas. Quizá en el futuro, cuando demuestre un cambio genuino con acciones, podamos considerar un contacto limitado. Pero ahora no. Aún manipula. Linda asintió. En febrero de 2024 constituimos formalmente la Fundación Miller Ruiz. Julian ayudó con los trámites. Dedicamos $80,000 como capital semilla. Las primeras becas se otorgaron en junio de 2024. 3 estudiantes brillantes. Verlo sonreír, escuchar su agradecimiento sincero, sanó algo muy hondo en mí. El encuentro ocurrió sin aviso. Fue una mañana de enero de 2024, 6 meses después de nuestra mudanza. Había salido a comprar verduras frescas al mercado local, una rutina semanal. Examinaba unos tomates cuando una voz familiar, pero transformada, me hizo girar. Andrew. Me volví. Allí, junto al puesto de orgánicos, estaba Sara. Pero no la Sara elegante, ni la Sara desesperada del juicio. Era otra versión. Pelo corto, sin teñir, con canas prematuras. Un rostro sin maquillaje marcado por líneas de agotamiento. Ropa simple, parecía de segunda mano. Llevaba el delantal verde de empleada. Una placa decía Sara sección de productos. Mi primer instinto fue darme la vuelta e irme. Pero algo en su expresión me detuvo. No había súplica ni manipulación, solo sorpresa genuina y quizá vergüenza. Hola, dije por fin con voz neutra. No esperaba encontrarte aquí, dijo. Pensé que seguían en Chicago. Nos mudamos hace 6 meses. Linda y yo empezamos una nueva vida en Savannah. Sara asintió despacio. Salí en libertad condicional el mes pasado. Buena conducta, participación en programas de rehabilitación. Redujeron mi condena a 2 años y medio. No respondí. Solo la miré. Trabajo aquí desde hace 3 semanas, continuó.
Es el único empleo que conseguí. Mi historial penal hace imposible encontrar trabajo en mi campo. Ninguna firma me contrata, así que aquí estoy, pesando tomates y limpiando lechugas por $1000 al mes. Es trabajo honesto, dije sin emoción. Más honesto que falsificar documentos. Sara se estremeció. Tienes razón. Merezco tu desprecio. Merezco más. Se acercó un cliente. Sara se disculpó y lo atendió. Pesó zanahorias, embolsó pimientos y cobró con amabilidad genuina. Cuando el cliente se fue, volvió a mí. ¿Cómo está mamá? Preguntó apenas audible. Está bien, feliz. Viajamos más en estos 6 meses que en los últimos 30 años. Establecimos la fundación educativa. Damos becas. Nuestra vida es sencilla, pero digna. Sara tragó saliva. Me alegro. De verdad, merecen ser felices después de todo lo que hice. ¿Dónde vives? Pregunté, sin saber por qué seguía. Comparto piso con 2 chicas en una zona barata. 300 al mes de alquiler. Voy en bicicleta al trabajo. Como sobre todo arroz y lentejas porque la carne es cara. Hizo una pausa. Irónico. Ahora vivo exactamente como ustedes vivían mientras yo estudiaba en mi universidad cara. Por fin entiendo lo que significaba cada dólar que gastaron en mí. El entendimiento suele llegar tarde, observé. Llegaron más clientes. Luego otros. Sara trabajó con diligencia. Debería haberme marchado, pero me quedé, mirando a la desconocida que llevaba el rostro de mi hija. Cuando volvió la calma, habló. Mark sigue en prisión. Le quedan 3 años y medio. Su padre murió en agosto pasado. Infarto masivo. El estrés y la vergüenza lo mataron. Dejó todo su dinero a caridad. Mark no heredó nada. Consecuencias, dije simplemente. Sí. Sara al fin me miró a los ojos. Consecuencias. Estoy oficialmente divorciada. Lo perdí todo. Mi casa, mi coche, mis ahorros, mi reputación, mi libertad, mi familia, todo lo que construí sobre mentiras colapsó. Exactamente como me advertiste. ¿Y ahora qué? Pregunté. Sara se encogió de hombros. Sobrevivir, trabajar, pagar mis deudas, aunque me lleve décadas. Aprender a vivir con humildad real. Quizá algún día, si trabajo muy duro y muestro un cambio genuino durante años, consideren dejarme formar parte de sus vidas otra vez. Pero no lo espero. No tengo derecho. Llegó un grupo grande de clientes. Aproveché para irme. Sara me vio salir, pero no intentó detenerme. Solo alzó la mano en una despedida silenciosa. Caminé a casa aturdido. No sabía qué hacer con las emociones contradictorias hirviendo dentro de mí. Linda hacía café. Una mirada a mi cara bastó. ¿Qué pasó? Le conté todo. El encuentro fortuito, la conversación, la transformación visible. Linda escuchó en silencio. ¿Qué sientes? Preguntó. No lo sé, admití. Una parte de mí siente satisfacción al verla vivir las consecuencias. Otra parte, la que aún recuerda haber sido su padre, siente dolor. ¿Crees que su cambio es genuino? Es pronto para saberlo, reflexioné. Las palabras son fáciles. El arrepentimiento verbal es barato. Importan las acciones sostenidas durante años. Si en 2, 3, 5 años sigue viviendo con integridad, entonces quizá. Pero no ahora. Linda asintió. Coincido. No podemos abrir esa puerta aún. El riesgo de ser manipulados de nuevo es demasiado alto. Debemos protegernos. Esa noche escribí en mi diario. Documenté el encuentro. Mi decisión de mantener la distancia, pero no cerrar la puerta del todo a un futuro lejano. Marzo de 2024. Han pasado 16 meses desde aquella cena de Acción de Gracias. Estoy sentado en el balcón de nuestro condominio en Savannah. Linda está en la cocina preparando su famoso Low Country Boil,
una receta que aprendió de su abuela. La vida que construimos aquí es radicalmente distinta. Vivimos de nuestras pensiones, 2.300 al mes entre ambos. Es suficiente, más que suficiente, porque aprendimos que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en paz interior. La Fundación Miller Ruiz se ha convertido en el legado del que me siento genuinamente orgulloso. Este año daremos becas a 5 estudiantes en lugar de 3. He visto a Sara 3 veces más desde aquel primer encuentro. Siempre casuales, breves. En febrero la vi salir de la biblioteca pública. En marzo coincidimos en la fila del mismo supermercado de descuentos. Cada vez intercambiamos saludos corteses y distantes. Nunca pide nada. Nunca intenta forzar una conversación. Simplemente existe en su nueva realidad humilde. Linda y yo hemos acordado mantener esta distancia al menos 3 años más. Queremos ver consistencia genuina, no un arrepentimiento temporal. Si en 2027 Sara sigue trabajando honestamente, viviendo con integridad, quizá podamos considerar alguna forma limitada de reconciliación, pero será condicionada, nunca un regreso a la confianza ciega de antes. Aprendí lecciones dolorosas. Aprendí que el amor incondicional no significa tolerar abuso o explotación. Aprendí que ser buen padre incluye poner límites firmes cuando tus hijos eligen caminos destructivos. Aprendí que el sacrificio solo tiene valor cuando quien lo recibe lo valora. También aprendí sobre mi propia fortaleza. Fui capaz de priorizar mi bienestar y el de Linda por encima del consuelo emocional de mi hija. Linda ha florecido en Savannah. La mujer que pasó décadas horneando pasteles ahora pinta acuarelas. Asiste a talleres de cerámica. Coordina un club de lectura. Recuperó partes de sí misma que había enterrado bajo años de sacrificio. Nuestros viajes continúan. En abril visitaremos Marruecos. En julio tenemos un crucero por las islas griegas. En octubre exploraremos Escocia. Cada viaje es un acto de recuperación. A veces siento una punzada de tristeza cuando veo familias en los parques, abuelos jugando con nietos. Es una escena que nunca viviré. Pero aprendí a aceptar esa realidad sin amargura. La cicatriz permanece. Hay momentos en que oigo una canción que Sara amaba de niña y el dolor regresa, pero cada vez son menos. El tiempo no cura todas las heridas, pero las hace más llevaderas. Si pudiera hablar con otros padres, les diría esto. El amor verdadero incluye límites. Sacrificarte por tus hijos es noble hasta que se convierte en autodestrucción. Cuando un hijo adulto decide explotarte, manipularte, traicionarte, tienes la obligación de protegerte. No eres mal padre por poner consecuencias. Eres un padre que por fin entiende que criar adultos responsables a veces requiere dejarles vivir todo el peso de sus malas decisiones. El sol ya se pone por completo. Rosa me llama desde dentro. El Low Country Boil está listo. Esta noche cenaremos en nuestro pequeño balcón, brindaremos con vino barato, hablaremos del libro que ambos leemos, planearemos nuestro próximo viaje. Nuestra vida es pequeña según los estándares del mundo que eligió Sara. Pero es profundamente nuestra, profundamente auténtica, profundamente suficiente, y eso, he descubierto, vale más que cualquier imperio construido sobre mentiras y apariencias. Si te gustó esta historia, dale like al vídeo. Suscríbete a Historias de Venganza de Williams y cuéntanos tu opinión en los comentarios. Para oír la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda.